Y en la secundaria, tratar la enfermedad de base. Y hay medicaciones farmacológicas para esto. Anticoagulantes en el caso de hipertensión pulmonar primaria, sí. Y también en la tromboembólica. Y medicación específica como antagonistas del calcio, antiproliferativos, inhibidores de fosfodiesterasa pueden en el grupo 1 utilizarse previo a pruebas de reactividad. Pero, repito, si no se hace cateterismo, es difícil estimar la respuesta de esas. Habíamos dicho que los inhibidores de fosfodiesterasa no están recomendados en hipertensiones secundarias a EPOC o enfermedades respiratorias crónicas, porque alteran el intercambio gaseoso y pueden empeorar. No debe usarse. ¿De acuerdo? Evidentemente, si hay complicaciones, hay que tratar el coro pulmonar en insuficiencia cardíaca con digitálicos, hay que dar oxígeno, y se da oxígeno no en toda hipertensión, sino en aquellas que cursan con hipoxemia. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo una hipertensión primaria que no tiene problema de oxigenación, ¿para qué le doy el oxígeno? Se debe dar oxígeno en la hipertensión pulmonar secundaria a hipoxemia. ¿De acuerdo? Y tratamientos invasivos, vemos algunos como el trasplante, el último, y septostomías para provocar cortocircuitos que bajen la presión del corazón derecho. Mal pronóstico, habíamos dicho, mal pronóstico con supervivencia muy disminuida. Y eso era lo que teníamos que hablar. ¿Alguna pregunta a este respecto? No, Doc, creo que todo está casi Está claro. claro, ¿no? Porque es un resumen así importante. Vamos a la otra que íbamos a ver ahora. Voy a pulmonar. Ahí estamos, ¿no? Vamos a hablar ahora de tromboembolia pulmonar. Entonces, otra enfermedad que tiene que ver con la circulación en el pulmón es la embolia pulmonar. Si estamos viendo la imagen, Sí, doctor, sí se ve, pero el programa de PowerPoint no la presentación todavía. ahí, ya. Sí, Doc, Listo, ahí sí sí se se ve ve. la presentación. Entonces, tromboembolia pulmonar. Ya vimos edema pulmonar, ¿verdad? Y una parte del edema pulmonar es una cuestión circulatoria, el cardiogénico. El edema pulmonar no cardiogénico es otra causa, es inflamatorio habitualmente. Ya vimos la consecuencia de toda la patología pulmonar que deriva en hipertensión pulmonar y evidentemente el cor pulmonar. Ahora vamos a hablar de la tromboembolia, ¿sí? Que es esta situación en la cual hay la obstrucción de la circulación, ¿sí? Causada por trombos, ¿sí? O por la producción in situ de un trombo. Tromboembolia cuando hay émbolos, es decir, trombos que migran por la circulación, eso es embolizar. Y trombosis in situ cuando el trombo se produce en la misma circulación pulmonar. Por ejemplo, tromboembolia pulmonar viene de venas de los miembros inferiores, en gran porcentaje, como vamos a ver. En cambio, que la trombosis pulmonar secundaria a COVID es por trombosis in situ en una gran mayoría. Ambas tienen el mismo efecto, es decir, se obstruye la vía circulatoria, la circulación, se incrementa la presión, es causa de hipertensión pulmonar, obviamente, hay hipoxemia, alteraciones entre la ventilación, perfusión, por disminución de la perfusión sanguínea, hipoxemia, e incluso puede haber muerte súbita. ¿De acuerdo? Pero no todo embolismo pulmonar es vascular, son coágulos de sangre. También puede haber otro material que provenga del sistema venoso. Por ejemplo, embolia gaseosa. Es un embolismo, pero es gas que entra al sistema circulatorio y va a producir obstrucción de la circulación venosa, ¿no? Una embolia de grasa,
también puede producir obstrucción. ¿Ya? Todo eso es embolia. Pero lo más frecuente es la tromboembolia que viene de procesos con coágulos de sangre en miembros inferiores. Y aquí vemos trombosis in situ, infecciones localizadas. Dentro de las infecciones en el momento de COVID es la enfermedad más prevalente para producir embolia pulmonar o trombosis pulmonar, que sería potente. Abscesos, focos de inflamación, granulomatosa activa, etcétera. Cualquier proceso que esté en el pulmón puede producir embolización a través de eso. ¿Ya? Otro, neoplasias primarias o metástasis. Recordemos que las metástasis se producen por diseminación hematogénica. En realidad eso es una embolización. Vasculitis, traumatismos, aneurismas, catéteres intravasculares que estén en una vía central que vaya, ¿de acuerdo? Anomalías cardíacas congénitas. Todas estas pueden producir trombosis in situ. Lo más frecuente es que se produzca como complicación de trombosis venosas profundas. ¿Sí? Y de estas, la gran mayoría viene de émbolos que vienen de miembros inferiores. De 1 al 4% probablemente de miembros superiores. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, cateterizamos vías. Dejamos una vía mucho tiempo colocada en el miembro superior, da una flebitis, se produce trombos y estos trombos pueden migrar al pulmón. ¿De acuerdo? Hay otras causas de émbolos que no son vasculares, como les he dicho. Por ejemplo, émbolos sépticos, focos infecciosos que hacen que las bacterias se embolicen. Ejemplo, endocarditis bacteriana, ¿no? Émbolos grasos, ya hablamos de esto. En los politraumatizados, con fracturas de huesos largos, puede producirse una alta incidencia de embolia grasosa que va al corazón y va al pulmón. Pancreatitis, diabetes, quemaduras graves, hígado graso también puede producir. ¿Sí? Emulsiones lipídicas, por ejemplo, que se utilizan en alimentación parenteral. Tejido adiposo normal extraóseo. Esto es frecuente y es considerado como una causa de muerte en las famosas liposucciones. Hemos oído hablar nosotros que hay pacientes, mujeres especialmente, que se someten a liposucciones y en el procedimiento pueden fallecer porque no toman las debidas precauciones. Se aspira, se succiona la grasa que está en el abdomen, por ejemplo, con unas ondas, y esto puede hacer que el material graso embolice y le da una embolia pulmonar, que puede ser fatal. Bueno, también el síndrome de aplastamiento postraumático, luego de traumatismos por aplastamiento, también puede migrar. ¿De acuerdo? Entonces, no toda embolia es coágulo de sangre. ¿De acuerdo? También en artroplastias, en osteomielitis. En las artroplastias vemos que los colegas traumatólogos hacen anticoagulación preventiva para evitar estos eventos. Cuando hay venografía endovenosa, en epilepsia, con fracturas de huesos, incluso en el masaje cardíaco externo, podemos exponer a ruptura de los huesos, fractura de los mismos y salida de material graso de la médula ósea. Son eventos más raros, pero acuérdense, cuando tenemos pacientes politraumatizados o que se han sometido a liposucciones, lo más frecuente y que estos entren en distrés respiratorio, es probable que se deba a una embolia grasosa. También hay embolia del líquido amniótico. Esta es una causa de mortalidad elevada relativamente en las mujeres. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico de la placenta y se emboliza a las venas de la mamá, produce una embolia de líquido amniótico que es una causa de 4 a 6% de muertes maternas. Nada despreciable. Una complicación muy importante en el parto. Ya hemos visto las metástasis neoplásicas. Los tumores metastatizan por émbolos.
No hay otra manera, emboliza. También pueden embolizar parásitos, material trofoblásticos y cuerpos extraños o sustancias extrañas que no están en el cuerpo humano. Hemos visto que todas las anteriores se originan en el cuerpo humano. En cambio, estas otras no. Debemos hablar aquí entonces del embolismo gaseoso. ¿Sí? Embolismo gaseoso, gas. Por ejemplo, con la administración en venoclisis de sustancias que en un momento determinado estos equipos pueden tener aire. Se calcula que debe haber más de 100, 200 mililitros de aire en las vías venosas para que se produzca un evento fatal. Los eventos fatales del embolismo gaseoso se producen cuando hay paso del gas al sistema arterial, emboliza el cerebro y pocos centímetros del cerebro pueden matar. No sé si me comprenden. ¿Sí me están siguiendo, por favor? Sí, doctor. La embolia gaseosa, lo estamos parando un poquito acá, es frecuente en los buceadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los buceadores se sumergen, ¿no?, a 10, 20, 30 metros de profundidad en el mar y más o menos por cada 10 metros de profundidad que la persona bucea se incrementa en una atmósfera de presión. ¿Ya? Entonces, si yo me sumerjo 30 metros, probablemente tengo encima de mí una cantidad de agua que equivale a 3 atmósferas de presión. Es decir, multipliquemos 760 milímetros de mercurio por 3. Es la cantidad de presión que yo tengo. En estas condiciones, el gas que está en mi sangre diluido, ¿sí? Tengo oxígeno, tengo CO2, tengo nitrógeno. Acuérdense que en el aire inspirado tengo nitrógeno, que es el principal componente del aire atmosférico, 79%. Ese ingresa a mi sangre, como es un gas inerte, no hace nada, entra y sale literalmente. ¿Ya? El oxígeno, en cambio, le consumimos y producimos CO2. Son los gases activos fisiológicamente. Pero el nitrógeno, siendo el componente más importante del aire, cuando le comprimimos con gran cantidad de presión, queda diluido, como siempre, está diluido, ¿ya? Pero si yo me descomprimo bruscamente, ¿qué es lo que pasa? Se forman burbujas de aire, fundamentalmente de nitrógeno. ¿Ya? Y este tapona todos los vasos sanguíneos y emigra. ¿Sí? Se distribuyen por todo lado. Y esto se conoce como embolia gaseosa o embolia de los cajones, ¿sí? Que es la embolia producida en los buceadores. Entonces, ¿cómo manejamos la embolia gaseosa? ¿Qué le parece, Paulo? ¿Cómo le manejaría la embolia gaseosa de un buzo? Paulo Rodríguez, ¿sí me oye? Sí, lo escucho, doctor. ¿Cómo le manejaría una embolia gaseosa? Dos cosas. ¿Cómo le manejaríamos y cómo le prevendríamos? A ver, alguien que me conteste. Pensando, estamos pensando. ¿Cuál es la causa, Paulo, de que se produzca los émbolos de gas, de nitrógeno? Doc, la entrada de aire, pues, sería, ¿no? Entrada de aire, ¿no? No entrada de aire. Acuérdense que se produjo por descompresión brusca. ¿Sí? Yo estaba sumergido a 3 atmósferas de presión y salí rapidito a la superficie y bajé la presión a 1 atmósfera. Esa descompresión rápida hace que el gas que está comprimido en el vaso sanguíneo se expanda como una burbuja. El tratamiento es comprimirle de nuevo. Y para eso existen cámaras hiperbáricas, ¿no? En los lugares donde se hace buceo profesional, buceo profundo, ahí hay cámaras de compresión, cámaras hiperbáricas. En lo que usted le mete al sujeto, ¿no es cierto? Y un compresor le vuelve a comprimir el aire para que adquiera las 3 atmósferas de presión. Y entonces se vuelve a diluir las burbujas. ¿Sí se dan cuenta?
¿Y cuál sería la prevención? Que no debemos descomprimirnos bruscamente. Por eso es que los buzos, cuando están, ¿no?, buceando profundo, salen poco a poco a la superficie y se quedan varios minutos descansando, poquito a poquito van subiendo para que se vaya descomprimiendo poco a poco el gas que tienen en sus pulmones, ¿de acuerdo? En su sangre para que no vayan los pulmones. Eso en nuestro medio no le vemos mucho porque no hay mucho buceo así, pero si nos vamos, no sé, a las Galápagos, a lugares donde se hace buceo, eso podemos tener, ¿de acuerdo? Hay lugares en el mundo donde hacen buceo, pero a profundidades enormes, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay lugares, en Portugal, por ejemplo, hay lugares donde los buzos se meten a barcos hundidos, están bien, bien profundo y hacen ahí, no sé, investigaciones y un montón de cosas. Y ellos están sujetos a estos problemas. En nuestro medio hemos oído mucho menos, ¿no? Pero hay esa posibilidad, la famosa embolia gaseosa de los cartones, acuérdense, ¿no? Por esta descompresión brusca. Esto es lo inverso de lo que tenemos en la altura, ¿no? En la altura tenemos menos presión de oxígeno, menos presión de oxígeno, ¿ya? Porque nuestra presión barométrica está menor. Acá se comprime, es evidente. Otra situación donde puede presentarse embolia gaseosa, pero es mucho más rara, es en los pilotos. Pero pilotos que suben a toda velocidad, ¿no? Y digamos, están a nivel del mar en el avión, son 760 milímetros de mercurio, y se elevan a 10.000 metros de altura a toda velocidad, ¿sí? Entonces ellos también podrían descomprimir el gas que está a 760 y bruscamente baja a 300, 200, que se dio de presión. Y eso también podría formar burbujas, ¿ya? Por eso los pilotos de aviones comerciales y los pasajeros no tienen ese problema porque viajamos en cabinas comprimidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando usted se sube a un avión comercial, hay un compresor que literalmente le comprime el aire más o menos a unas 550 o 600 milímetros de mercurio. Como que estuviéramos en el Valle de los Chillos, unos 2.500 metros, ¿sí? A esa presión le comprime. Y usted viaja, se eleva el avión a 10.000 metros, 30.000 pies, y usted viaja con una presión parcial como que estuviera viajando en Quito, o en el Valle de los Chillos. ¿Se da cuenta? No tiene problema. ¿Qué pasaría si se descomprime bruscamente? Usted puede embolsar, pero lo más grave es que la hipoxia, ¿no? Que no tiene oxígeno y se va a morir de hipoxia, ¿no? Acuérdense que si un sujeto sale al espacio donde no hay presión, todo lo que está en el interior del cuerpo prácticamente se vaporiza por esta descompresión brusca, ¿no? Yo estoy con una presión en mi cuerpo equivalente a la presión atmosférica. Si me voy al espacio bruscamente, todo, embolizo, me despedazo, obviamente, ¿no? Por eso se utiliza en los aviones comerciales presión, que me garantiza que no me descomprima de lo que tengo y que tenga una fracción inspirada de oxígeno adecuada. ¿Sí? Porque si no, me voy a morir. Nadie puede vivir respirando aire a 10.000 metros, ¿no? No puede. La otra cosa que hacen los pilotos de aviones de guerra, por ejemplo, donde no tienen compresión en las cabinas, ellos utilizan oxígeno. Y se ponen oxígeno puro, respiran oxígeno puro. Entonces, al respirar oxígeno puro no tienen nitrógeno y se minimiza el riesgo de embolización. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ser humano ha buscado mecanismos para sobrellevar estas problemas, pero existe esto. Acuérdense que la cámara hiperbárica comprime el organismo de tal manera que incrementa tanto la presión que la fracción inspirada de oxígeno se eleva enormemente y la presión parcial de oxígeno bastante. Quiere decir que usted con una presión de 3 atmósferas va a tener 3 veces la presión parcial de oxígeno en sangre. Vamos a decir, si usted tiene una presión parcial de oxígeno en sangre de 80 y se comprime con 3 atmósferas, fácilmente tiene 240 milímetros de mercurio de presión en su sangre, porque está comprimido. Es directamente proporcional a la presión. Y eso es tóxico. El oxígeno es tóxico, es oxidante. Nosotros vivimos
adecuadamente con una presión parcial de oxígeno del 21%. No es saludable hiperoxigenarse. Eso nos oxida. ¿De acuerdo? Por eso cuando ustedes oigan esas propagandas de que venga, le curamos en una cámara hiperbárica que le da más oxígeno, que le embellece, eso no existe. Cada vez que una persona se somete a cantidades elevadas de oxígeno, más allá de lo fisiológico, usted está oxidando sus membranas. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que estamos topando este tema. Uno de los problemas de la hiperoxigenación en el pulmón es fibrosis. ¿Sí? Usted, por algún motivo de distrés respiratorio, le da fracciones inspiradas altas de oxígeno. ¿Sí? Muy grandes de oxígeno. Y el paciente, con esas fracciones, bueno, respira, vive, pero eso le ocasiona a la final lesión fibrótica. ¿Ya? Otra circunstancia en la que se ve daño por el oxígeno es cuando usted a niñitos prematuros les somete a una oxigenación porque no tienen síndrome de membrana hialina, ¿no? En el cual no hay buena expansión de los pulmones, en este distrés respiratorio del neonato. Ahí usted puede utilizar fracciones inspiradas bastante altas de oxígeno. Y se ha visto que esto produce lesiones, tales como ceguera. Fracciones inspiradas de más de 40% en niños prematuros puede producir incluso ceguera, aparte de distrés respiratorio. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que no puede darse oxígeno de gama. No es buena práctica oxigenarle demasiado. No es que bien mi paciente está oxigenado con 100%, ¿cómo así? Si la saturación debe ser 96, 95, no necesito más. Ah, es que le voy a dar 10 litros en vez de 5. No, señor. Cuando tengamos pacientes a que tenemos que oxigenar, hay que oxigenarles con la cantidad de oxígeno mínima necesaria para mantener una saturación adecuada, 90%. No más. ¿Para qué? ¿Esto? Porque el oxígeno es tóxico. Y esto se demuestra, ¿no? Se demuestra con las cámaras hiperbáricas. Con una cámara hiperbárica, para que ustedes vean la importancia que tiene esto también, usted puede llegar a diluir en el plasma, ¿verdad? A diluir en el plasma la cantidad suficiente para que un sujeto viva. Por ejemplo, nosotros sabemos que quien transporta el oxígeno es la hemoglobina, ligada a la hemoglobina, el contenido de hemoglobina en la sangre es el que transporta el oxígeno, se llama contenido de oxígeno, ya vimos eso. Y en cambio lo disuelto en el plasma es apenas un poquito, un 0,3%. En ciertas condiciones donde yo no tengo hemoglobina para respirar por algún motivo, o porque está inutilizada mi hemoglobina, yo puedo someterle, darle oxígeno al 100% al paciente y darle 3 atmósferas de presión. Y yo logro diluir en la sangre la cantidad necesaria para que tenga el consumo mínimo de oxígeno. ¿Cuándo utilizamos esto? En situaciones como metahemoglobinemias severas o intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Sí? Porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y no la libera. Puede darle cualquier cantidad de oxígeno que no la libera, que necesita hiperbárico. Son algunos tratamientos y usos que pueden utilizar con cámara hiperbárica y con oxígeno al 100%. Pero estos tratamientos son por tiempos muy limitados, porque a la larga se utiliza mucho el daño en el pulmón y en otros órganos del cuerpo humano puede ser severo. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hablamos de embolia gaseosa, topamos de estos temas. ¿Sí me comprendieron más o menos esto, por favor? Sí, doc. Ya, nos acordarán, ¿no? Fíjese que de embolia, tromboembolia pulmonar estamos viendo algunas circunstancias de embolia, ¿no? También podemos embolizar talco, almidón, celulosa, habitualmente administrados de manera accidental o voluntaria en la sangre, ¿no? Aceites yodados, complicación de los contrastes, ¿no? Cuando damos aceites yodados. Mercurio, bario, balas, fragmentos pueden embolizar. Es decir, la probabilidad de embolia es bastante alta. Ahora bien, nos vamos a pensar ahora en la embolia normal, en la embolia de coágulos sanguíneos. Y para hablar de embolia pulmonar, necesariamente saber las piernas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el 90% de las embolias, tromboembolias pulmonares, vienen de las venas. Cuando usted sospecha de una tromboembolia pulmonar, el médico tiene que mirar las piernas para ver si hay criterios de trombosis venosa profunda, porque los coágulos vienen de allá. ¿Se dieron cuenta? Por eso yo les pongo aquí trombosis venosa. ¿Sí? Fíjese que tiene una incidencia de hasta 160 por 100.000 personas. La mayor parte de miembros inferiores. Y las que están por encima de la poplitea tienen mayor riesgo de embolizar. Las distales, menos riesgo. Si trombosis de la pantorrilla, tienen menos riesgo que las de arriba. ¿Se me explico? Porque son coágulos más grandes que pueden embolizar. Hasta el 4% provienen, ¿sí?, de catéteres venosos en miembros superiores. Ojo, nosotros no podemos mantener una vía mucho tiempo. Hay que cambiar la vía cuando el paciente está hospitalizado. Y vigilar que no haya flebitis. Porque si hay flebitis, el riesgo de que sea una tromboflebitis es alta y tenemos una fuente embolígena. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El 60% de las trombosis venosas profundas van a ser TEP. Van a migrar. ¿Ya? Por eso es importante. Y de estas, un 20% de tromboembolias pulmonares son asintomáticas. Y nos damos cuenta de qué pasó. Porque, acuérdense una cosa, una de las funciones del pulmón es filtro de la sangre. Yo les dije. Y todas estas materias impuras, coágulos, cualquier cosita que pase a la circulación venosa, es detenida por la circulación pulmonar y es filtrada. Y en la circulación pulmonar se detiene y si no es muy grande el émbolo no pasa nada, luego se lisa. Si yo tengo burbujas de aire en el sistema venoso, ya les dije, necesito 100, 200 o más para que me dé problemas. Pero en cambio, si esto pasa a la sangre, ahí es grave. Por eso es que es un filtro. No es lo mismo un trombo venoso en el pulmón que un trombo del mismo tamaño en una arteria coronaria. Un pequeño trombo en la coronaria, chao, muerto, infartado. En el pulmón no tiene alta reserva. Sin embargo, de que ya vamos a ver, la sintomatología del TEP puede ir desde asintomáticos hasta la muerte súbita también, dependiendo del tamaño del trombo y de la reserva cardiovascular de la persona. ¿De acuerdo? Pero ya estamos repitiendo que nosotros y ustedes tienen que vigilar las piernas de los pacientes. Tienen que vigilar los miembros superiores si tienen venas, para ver si no tenemos una fuente de origen. La etiología de la trombosis tiene que ver con los factores de dicho, ¿no? Éstasis vascular, hipercoagulabilidad o lesión endotelial. Conjugar estos tres elementos en un momento determinado va a hacer que se produzca una trombosis. Si una vena está dilatada y con éstasis, riesgo de trombosis. Si hay hipercoagulabilidad, con más razón. Y si hay una lesión endotelial, con más razón. Acuérdense ahora, ¿no? Fíjense que esta diapositiva es antes del COVID. Una de las características del COVID es producir lesión endotelial porque se liga a los receptores de angiotensina 2 en el endotelio vascular. Produce lesión endotelial. Y eso conduce a la formación de trombos, que es una de las características de este virus. Por eso hemos visto con ustedes, cuando hemos revisado con los chicos de aquí, el tratamiento en el COVID en nuestros pacientes, toda la mayoría tienen oxeparina de tratamiento. ¿Ya? Por lo menos profiláctico. ¿De acuerdo? Pero hay factores, ¿sí?, que nos producen mayor riesgo. ¿Cuándo tengo yo como persona mayor riesgo de hacer tromboembolia o trombosis venosa? Neoplasias. Paciente con neoplasia, sí, va a tener gran probabilidad de hacer tromboembolia, especialmente próstata, pulmón, gastrointestinales. Ahora tenemos aquí un paciente ingresado con cáncer de pulmón. Así hemoptisis pequeñitas. Tenemos cáncer, ya le hemos anticoagulado, porque tiene un alto riesgo de hacer embolia. Otra cosa importante, la inmovilización. Si el paciente está inmovilizado, ¿sí?, más de 3 días según la escala de Pavlov, tiene alto riesgo de hacer éstasis y hacer embolia. Viajes prolongados de más de 10 horas son riesgo.
por ejemplo, en aviones. En eso se baja, se puso el Atlántico en el avión sentado 12 horas, qué sé yo, tiene riesgo. Lo ideal sería el pararse y caminar, ¿no? Unas horitas. ¿Ya? En las mujeres, anticonceptivos orales. ¿Sí? Los anticonceptivos orales son medicación que puede producir hipercoagulabilidad. ¿Sí? Fíjese, con una incidencia de tromboembolia pulmonar del 36.5 por cada 100.000 mujeres. Parecerá poco, pero calcule la cantidad de mujeres en el mundo que consumen anticonceptivos. Entonces el riesgo existe. También hay mutaciones en los factores 5 para que se relacione con los anticonceptivos orales. Así tiene que haber también una tendencia de hipercoagulabilidad. Y por último, hipercoagulabilidad primaria. Es decir, enfermedades, ¿no es cierto?, que producen incremento de factores coagulantes o déficit de proteínas inhibidoras. ¿No? Factor de Leiden, etcétera. No entramos en detalle de eso, pero es súper importante de conocer. Porque cuando tenemos una embolia de causa conocida, ¿verdad? Yo tengo una variz dilatada que hizo embolia, yo sé que tiene eso. Pero si no tengo variz, no tengo causa, y el paciente que hace embolias, tengo que buscar una causa. ¿No será una hipercoagulabilidad primaria? No tendrá cáncer, especialmente si los episodios embólicos son repetidos. Es raro que una persona haga 2 o 3 episodios embólicos. Si hace 2 o 3, o tiene hipercoagulabilidad primaria, o a lo mejor tiene una neoplasia que no está identificada. ¿De acuerdo? También tenemos otros factores de riesgo que hay que reconocerlos. Cirugía mayor. Si el paciente es sometido a cirugía mayor, tiene alto riesgo. Cirugías ortopédicas. Ya dijimos cáncer, inmovilización, venas varicosas e insuficiencia venosa crónica. Miramos las piernas siempre. Los estrógenos. Accidentes vasculares cerebrales previos. Es que una persona tuvo un accidente cerebral vascular, alto riesgo de que sea esto embólico. ¿Sí? Y los estados de hipercoagulabilidad primaria que mencionamos. Más obesidad, edad, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, todas aquellas enfermedades o antecedentes que nos permiten suponer que hubo episodios embólicos. Entonces, en historia clínica estamos buscando eso para prevenir. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pero estábamos hablando de los pies. ¿Ya? Primero, como les digo, veamos el pie. Síntomas en los miembros: dolor, hipersensibilidad y edema en un miembro. Si es en dos, es difícil que sea con uno. Pero si usted ve que una pantorrilla está hinchada, dolorosa y sensible al tacto, pudo haber hecho embolia. Usted ya tiene ahí la fuente. ¿De acuerdo? Los signos son aumento de temperatura, impotencia infusional, cambios de coloración, el signo de Homan, que es dolor a la dorsiflexión del pie, y también cuando le aplasten la pantorrilla, duele. Entonces, no, aquí hay cuadros. Y también cuando hay flegmasia cerulea dolens, es decir, cianosis, edema doloroso y gangrena en la piel. Usted ve, dice, no, es una piel que tuvo. Cuando hay flegmasia alba, es trombosis iliofemoral extensa, eso nos indica extremidad pálida, fría, pulsos débiles, eso es arterial. En cambio, la cerulea dolens es venosa. Por eso les he puesto la cosa. Tenemos que identificar eso. Si un paciente tiene eso y tiene disnea súbita, le dice, este señor embolizó. Esa es la idea. Estos son un síndrome posttrombótico. ¿Ya? Fíjese la pierna de este lado normal. ¿Sí? Y en este lado, estas lesiones, ¿no? La piel grisácea, que nos indica claramente que hubo un episodio posttrombótico. Si yo tengo esto en un paciente, repito, que me hace disnea súbita, yo levanto la mano y digo, debe ser una embolia pulmonar que vino de por acá. Entonces, cuando tenemos episodios de embolias sugestivos, repito, ustedes tienen que sentarse en los pies. Buscar ahí, sí, lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de trombos vienen de acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí está claro el por qué nos hemos desviado, ¿no? Fíjese que en lugar de entrar específicamente en la trombosis, tromboembolia pulmonar, nos metemos hoy. Y hemos hecho todo un paseo muy rápido sobre las otras causas de embolias. Pero hay que tener muy en cuenta esto. El diagnóstico de trombosis venosa profunda se basa en algunos criterios.
El dímero D. Pedimos dímero D. Y tiene un factor predictivo negativo altísimo. Positivo, no. Porque el dímero D positivo me indica probabilidad de trombosis, pero también es un marcador inflamatorio. De manera que si yo tengo una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, COVID, y me sale dímero D sin COVID, el COVID le dio eso. No me indica necesariamente. Pero en cambio, si el dímero D es negativo y usted está pensando en trombosis, ese le excluye la trombosis. Entonces utilizamos para excluir. Estamos hablando de miembros y también se debe hacer fluorografía de contraste, se puede hacer, ya no lo hacen tanto, pero tenemos que hacer técnicas vasculares no invasivas que son mejores, es decir, la ultrasonografía, ecofluorografía, ¿no? Con una alta sensibilidad y especificidad.